Vamos con el último audio por el día de hoy para ustedes. Virtud de que debo hacer otros dos más para otra clase. Y vamos a hablar, estamos dentro del capítulo sobre los juicios ejecutivos. Recuerden ustedes que estamos hablando de procedimientos especiales. Ya no estamos hablando de nuestro procedimiento ordinario, del cual veníamos hablando hasta la sentencia. Luego pasamos a las medidas preventivas o medidas cautelares. Y ahora pasamos a los juicios ejecutivos. En el próximo audio que les voy a enviar, vamos a hablar nuevamente sobre las medidas, pero vamos a hablar sobre las medidas cautelares innominadas, porque hasta este momento habíamos hablado sobre medidas cautelares nominadas, es decir, específicas. En uno de los audios les hice un comentario sobre medidas complementarias, pero vamos a entrar de lleno en cuáles son esos supuestos que la ley exige, bien por medio de jurisprudencia que ha sido reiterada, y vamos a hablar de medidas innominadas. Por favor, cada quien busque en un diccionario jurídico qué significa el término innominado, para que tengan una idea básica de lo que significa, qué es algo que es innominado, y puedan relacionarlo con la culminación de ese tema, que lo vamos a hacer en el próximo audio en los primeros 5 minutos. Ok, y estamos hablando de los juicios ejecutivos. Y vamos a comenzar hablando de la vía ejecutiva. ¿Por qué se llaman juicios ejecutivos? Porque van directamente a la ejecución de una decisión directa. Pero para entrar directamente en materia, quiero que sepan que es un procedimiento especial. ¿Y qué lo caracteriza de ser un procedimiento especial? Por estar probada la acción del demandante. Está probada en un instrumento público y auténtico. Se procede a apremiar al demandado, es decir, a percibirlo rápidamente, embargando sus bienes para que cumpla la obligación que se le exige. Aquí hay un embargo directo. Aquí el procedimiento es mucho más rápido. Ojo, el procedimiento es especial porque cuando no se ajusta a lo que debe transcurrir dentro de un procedimiento ordinario, la ley para ello tiene un procedimiento especial. Pero vamos a hablar del 630 rápidamente. Y fíjense lo que dice con mucho detenimiento: cuando el demandante presenta un instrumento público u otro instrumento auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar, fíjense ustedes, de pagar alguna cantidad líquida con plazo vencido, ojo, o cuando acompañe vale o instrumento privado reconocido por el deudor, el juez examinará cuidadosamente el instrumento y, si fuere de los indicados, a solicitud del acreedor, acordará inmediatamente el embargo de bienes suficientes para cubrir la obligación y las costas prudentemente calculadas. Fíjense que aquí no estamos iniciando previamente una demanda para luego en ella solicitar unas medidas. No, aquí estamos directamente presentando un escrito apoyado con la presentación o la promoción de un instrumento público en el cual claramente se puede demostrar que existe una obligación pautada y que además está relacionada con el pago líquido de una cantidad, y que además esta obligación se encuentra de plazo vencido. Fíjense que la ley establece una serie de presupuestos para que pueda efectivamente entrar dentro de los juicios ejecutivos o dentro de la vía ejecutiva.
Ojo con esta parte, porque esta parte es muy importante y la vamos a hablar, y vamos a hablar del 631. Ojo con este artículo. Para preparar la vía ejecutiva, ¿qué significa preparar la vía? Que necesariamente ese instrumento sobre el cual nosotros queremos solicitar que se ejecute inmediatamente un embargo para que esta persona pague, no necesariamente tiene que ser un documento público o auténtico. Si vamos y volvemos al 630, dice: o cuando acompañe vale o instrumento privado reconocido por el deudor. ¿Pero qué significa reconocido por el deudor? Aquí es donde entra el 631. Para preparar la vía ejecutiva, ¿qué significa preparar la vía ejecutiva? Que ese documento privado yo le voy a dar un carácter ejecutivo. Es decir, va a hacer las veces de y va a tener la misma efectividad de un documento público. ¿Y cómo logramos eso? A través de la preparación de la vía ejecutiva. Para preparar la vía ejecutiva, puede pedir el acreedor ante cualquier juez del domicilio del deudor o del lugar donde se encuentre éste el reconocimiento de su firma extendida en instrumento privado, y el juez le ordenará que declare sobre la petición. Fíjense ustedes que yo no he iniciado una acción contra ese deudor. ¿Por qué? Porque yo necesito, en primer lugar, que mi título, que mi documento privado tenga carácter ejecutivo. Una vez que tenga carácter ejecutivo, entonces yo puedo hacer lo que dice el 630. Ya cumplo con el primer supuesto que dice el 630. Y entonces, ¿qué significa esto? Que aquí, para hacer el reconocimiento, para hacer ejecutivo mi título, se deben cumplir las reglas de la citación según la establece nuestro Código de Procedimiento para un procedimiento ordinario. Es decir, las reglas de la citación para citar a esta persona, para que reconozca el instrumento, para que reconozca la firma extendida en él, se deben cumplir las reglas de la citación. Ojo. Y el artículo 631 contempla que hay una sanción al deudor renuente o contumaz. ¿Qué significa renuente o contumaz? Vamos a verlo a continuación. La resistencia del deudor a contestar afirmativa o negativamente le dará fuerza ejecutiva al instrumento. ¿Qué significa esto? Que en el momento que el deudor recibe la citación, no recibe una citación de demanda, recibe una citación para acudir al tribunal, ver el instrumento y efectivamente manifestar si lo reconoce o no. En ese caso, el deudor pudiera ir al tribunal y al momento en el que el secretario o el juez le preguntan si él reconoce o no la firma extendida en ese documento, puede ser que la persona diga no conteste nada. Ante ese supuesto, la ley establece una sanción, que es que indistintamente de que él se quede callado, le va a dar fuerza ejecutiva al instrumento. ¿Qué significa esto? Que el tribunal lo va a dar por válido, que efectivamente él no quiere reconocerlo, pero que sí es su firma. También produce el mismo efecto la falta de comparecencia del deudor a la citación que con tal objeto se le haga. Ojo, porque es muy importante que para que una de las razones con las que yo puedo lograr la ejecutividad de mi instrumento es que yo realice una citación sin ningún tipo de detalle, que quede efectivamente en el expediente la constancia de que se realizó como lo dicta el código y bajo las reglas de citación la citación de esta persona. Porque en el caso de que esta persona no acuda al tribunal en ese momento,
el tribunal decreta la ejecutividad del título. Y en dicha citación deberá especificar circunstanciadamente el instrumento sobre que versa el reconocimiento. ¿Qué significa? Que no solamente la persona va y revisa que esa efectivamente sea su firma, no, el tribunal está en la obligación de especificar de forma circunstancial sobre qué versa el instrumento que se le está solicitando reconocer. Si el instrumento no fuere reconocido, podrá el acreedor usar de su derecho en juicio. Es decir, que si esta persona dice no reconocer el instrumento, igual esta persona puede acudir e iniciar una demanda. Ya en juicio, pues ya las partes verán cómo efectivamente puede el acreedor demostrar que esa sí es la firma de esta persona. ¿A través de qué? Puede ser a través de un tema que ya nosotros vimos, que es la solicitud de una experticia sobre el documento, sobre la firma, etcétera, etcétera. Pero también pudiera ser tachado de falso por la persona que va a reconocerlo. Y bajo ese supuesto, el juicio correspondiente entonces sería la tacha de dicho instrumento y este se iniciaría en dicho tribunal siempre y cuando éste sea competente. Y de no serlo, por supuesto, los autos se pasan al que lo sea. Y ojo aquí en esta parte, porque volvemos otra vez a las reglas de tacha que les dije anteriormente, que es pregunta de examen, tacha de instrumento, reglas comunes para las tachas de instrumento. Ya les había dicho que de ahí les voy a sacar una pregunta del examen. En muchas ocasiones, cuando el juez dicta el embargo sobre los bienes, pues estos bienes pudieran llegar a ser insuficientes. Pero cuando uno solicita el decreto de bienes, el decreto de embargo sobre los bienes del deudor, uno regularmente no hace una especificación de ellos. Y en el supuesto caso de que uno pudiera hacerlo, uno menciona dichos bienes, pero deja abierta la posibilidad de que el juez deje abierto el decreto de embargo para que puedan ser dirigidos a otros bienes de este deudor, en virtud de que pudiera ser que uno de esos bienes tenga un crédito privilegiado sobre el cual, a pesar de yo haber solicitado su embargo, existe un privilegio que lo tiene un acreedor, como en el caso de una hipoteca. Eso es lo que dice el 632. El 633 habla de la suspensión del embargo, el procedimiento del embargo a partir del 634, caso de bienes embargados ya hipotecados 635, la apertura de cuadernos separados 636, la autonomía de la sustanciación 637, las costas, muy importante, 638, la responsabilidad del acreedor después de la sentencia 639, hasta llegar al procedimiento por intimación. El procedimiento por intimación es otro procedimiento especial, ¿verdad?, que tiene su norma rectora a partir del artículo 640, sobre las cuales el actor tiene ciertas opciones, hay unas condiciones para su admisibilidad, y este es un tema que vamos a dejar para el siguiente audio. Procedimiento por intimación. Vamos a hablar sobre qué es la intimación en primer lugar y luego vamos a hablar sobre su procedimiento.